Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta maravillosa conferencia, porque adelanto que va a ser maravillosa, sobre los manuscritos del Mar Muerto. Tengo el inmenso honor de presentar a don Jaime Vázquez Allegue. ¿Allegue se pronuncia? Allegue. Vamos a ver, no es normal tener a investigadores de primer orden en investigaciones de primer orden dando conferencias. ¿Qué quiero decir? Los manuscritos del Mar Muerto es un elemento historiográfico clave para entender, pues, desde el cristianismo hoy en día, la cultura hebrea en tiempos de Jesús, en general el mundo que hoy conocemos. Todo sin entrar en polémicas de si han tardado mucho en traducirlo, si no han tardado mucho en traducirlo, etc. Por eso estoy especialmente contento de presentar a Jaime. Jaime tiene una doble faceta, es doctor en periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y, por un lado, es experto en comunicación religiosa y en periodismo de la transición. De hecho, tiene una tesis doctoral en periodismo sobre el ideal de la transición. El ideal de la transición, Melchor Sainz Pardo, periodista granadino. Y ha sido profesor también de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, si no me equivoco. Pero no es por su faceta de periodista por la que está aquí, es por su otra faceta. Jaime es doctor en teología bíblica, o sea, eres biblista, es la palabra adecuada, ¿no es así? Por la Universidad Pontificia de Salamanca, con una tesis maravillosa que algún día espero poner mis sucias manos encima, ya veremos, que es el prólogo de la regla de la comunidad del Qumran. Digamos, dentro de lo que es investigación, esto es cresta de la ola, para que nos entendamos, o sea, es primera línea. Bien, por otra parte, dentro de su aspecto de biblista, es licenciado en Sagrada Escritura por el Instituto Bíblico Pontificio. Además, es licenciado en Teología de la Vida Religiosa por la Universidad Lateranense. Ha sido vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor encargado de la Cátedra de Introducción a la Biblia, Judaísmo, Literatura Testamentaria, etc. Bien, a la hora de hacer su tesis doctoral y de su formación, pues ha tenido estancias en el Instituto Bíblico Pontificio en Roma, como ya señalaba, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en l'École Biblique en Jerusalén también, y en la Casa de Santiago, en el Instituto Español Bíblico y Arqueológico. Ha formado parte del equipo de los traductores de la versión de la Conferencia Episcopal Española, de los traductores de la Biblia de la Conferencia Episcopal. Por otra parte, es director de la revista Reseña Bíblica y tiene diversas publicaciones relacionadas con los manuscritos del Mar Muerto, desde una que coordinó para comprender los manuscritos del Mar Muerto, una sobre su tesis, que supongo que será tu tesis más digerida, que es Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, el prólogo de la regla de comunidad de Qumran, tiene una guía de la Biblia, y un libro que también voy a poner mis sucias manos cuando pueda, que es ¿Qué se sabe de los manuscritos del Mar Muerto? Además de reciente publicación, ¿no? 16, ¿no? 16. Bueno, eso es reciente para nosotros, somos de antigua. Bien. No solo eso, sino también entre los diversos artículos que ha publicado, quiero resaltar dos. Tiene un artículo sobre la comunidad de los hombres de Qumran, que, digamos, a mí me ha llamado especialmente la atención, pero el que más me ha llamado la atención es un artículo sobre uno de los fragmentos de papiro que más controversia ha tenido dentro del mundo de Qumran, que es el famoso 7Q5, o que normalmente llamamos el fragmento Qalalan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay expertos que afirmaban que este fragmento podría ser un fragmento del Evangelio de San Marcos.
dando la vuelta prácticamente, digamos, a todo lo que sabíamos sobre el entorno bíblico. Bueno, y sin mucho más, les dejo con don Jaime, que, vamos, yo ahora me voy a sentar ahí y me voy a poner a tomar notas, que es lo que debo hacer. Muchas gracias. Agradezco la invitación para hablar de los manuscritos del Mar Muerto esta tarde en el CEU, en este marco. Y pues para mí es un gran honor poder hablar de lo que más me gusta, ¿no? De todo lo que ha dicho el profesor Hipólito en la presentación, pues de todo, lo más bonito, lo que más me gusta, y creo que lo van a notar a medida que vaya hablando, es esto, ¿no? Porque es lo que dediqué y dedico más tiempo a lo largo del día y en realidad de la vida, de mi vida, ¿no? Que es el estudio en general de la Biblia, ¿no? Soy un apasionado de la Biblia, como no me he encontrado a nadie por ahí, y al mismo tiempo, pues como uno siempre tiene que especializarse en algo, porque nadie es especialista en la Biblia, es imposible, necesitaríamos muchas vidas para ser algo especialistas en la Biblia, y no las tenemos, solo tenemos una vida, pues nos tenemos que especializar. Y tuve la suerte de un profesor que tiene que ver con el que el profesor Hipólito ha citado hace un momento, que es el padre José O'Callaghan, que identificó en el Instituto Bíblico de Roma en los años 70, en el año 72, un papiro escrito en griego, de estos que se habían encontrado 20 años antes en las inmediaciones del Mar Muerto, en Qumran, que ahora vamos a hablar de ellos, y lo identificó con... A partir de ahí, pues yo, entonces le seguí la pista a uno de sus discípulos, profesor en el Instituto Bíblico, y me enganchó, ¿no? Bueno, me enganchó porque además me puso una nota muy alta y dije yo, pues si es la nota más alta, se ve que esto se me da bien, ¿no? Y desde entonces, pues estoy metido en este mundo. Vamos a hablar de esto, de los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Esto es una historia en donde se mezcla la aventura, la ciencia ficción, la literatura, el cine, la fantasía, el periodismo. Vaya, lo del periodismo y los manuscritos, no hay un mes en el que no salga. Estoy hablando de España, ya no, a nivel internacional no hay una semana que no salga una noticia sobre los manuscritos del Mar Muerto. Yo recibo unas cuantas, tengo ya un cúmulo grande, desde la más serena y sensata a la más disparatada, ¿no? Porque esto da mucho juego, ¿no? Lo de los manuscritos del Mar Muerto tiene tirón, tiene garra, ¿no? La gente quiere saber, a ver qué hay, ¿no? Algunos por una cuestión, yo diría que una cuestión de morbo. Ahí que dice, que ocultan, que esconde la Iglesia detrás de estos, ¿por qué no salen a la luz, ¿no? Y otros simplemente pues por una razón histórica, objetiva, racional, arqueológica, filológica, teológica, bíblica, ¿no? Vamos a ver una mezcla de todo esto y ir viendo cómo hemos llegado hasta hoy desde el momento del descubrimiento. Cuando hablo de los manuscritos del Mar Muerto y los presento, me gusta empezar diciendo que los manuscritos del Mar Muerto son una parte de la Biblia. Y la gente abre así los ojos y se ponen a mirar para un lado y para otro. ¿Por qué les pregunto cuando veo esas caras? Pero sí, no son una parte de la Biblia, ¿verdad? ¿En qué parte de la Biblia están? En realidad, ¿cuántas partes tiene la Biblia? Y todos decimos 2. Antiguo Testamento o Biblia hebrea y Nuevo Testamento, ¿no? Y dije yo, no, la Biblia no tiene 2 partes, tiene 3. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y en medio el Intertestamento, que citó Hipólito hace un momento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y en medio el Intertestamento. Eso sí estará la última, porque es la parte virtual, ¿no? Que ahora estamos a la última, en lo virtual, lo etéreo, en la nube está el Intertestamento. Si nos vamos al texto bíblico, la Biblia tiene 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y ya. Pero gracias a la arqueología, sobre todo, también a la historia, pero sobre todo a la arqueología, hemos descubierto, hace 50 años, o sea, ya no es tan moderno, hace 50 años, que hay una tercera parte de la Biblia en medio, que no está, porque no está, diríamos, canonizada, es decir, no forma parte del canon del Antiguo Testamento, de los judíos, tampoco forma parte del canon del Nuevo Testamento, es decir, no es, diríamos, literatura sagrada, en otras palabras, palabra de Dios. No es palabra de Dios. Bueno, ese Intertestamento está, pero no está. Por eso digo yo, está virtual, ¿no? Pero ahí está, en medio. ¿Por qué le doy tanta importancia? Pues verán, porque
los que somos cristianos decimos así popularmente, ¿no? El Antiguo Testamento es antes de Jesús, el Nuevo Testamento es... Y nos quedamos así, lo tenemos que pensar, ¿eh? Antiguo Testamento antes de Jesús y Nuevo Testamento, ¿decimos después de Jesús? Sí, después de Jesús. Antes y después, como Epi Blas. ¿Y en medio? ¿Qué pasa en medio? En medio, a ver, el primer escrito cristiano, el primer evangelio no es anterior al año 70, el Evangelio de Marcos. El primer texto escrito del Nuevo Testamento, que es 1 Tesalonicenses, es del año 49. Año 49, 1 Tesalonicenses, es escrito por Pablo. Año 70, Evangelio de Marcos. Fíjense, Jesús con Pablo, primera carta a los tesalonicenses, lleva 20 años muerto. Y resucitado, pero muerto. Esto hace 2000 años, 20 años, era una generación. 70, años 70, Evangelio de Marcos, dos generaciones y media. Uf. Es decir, no hay ningún escrito en el Nuevo Testamento contemporáneo a Jesús. Sí, los evangelistas nos lo sitúan en tiempos de Jesús, los dichos, los hechos de Jesús, pero redactado, no, ninguno. Uy, esto para un cristiano es grave, porque falta algo, nos falta, yo quiero saber qué es lo que pasaba en una crónica de lo que hacían los romanos en Jerusalén, cómo se vivía el judaísmo en el siglo I, en el templo de Jerusalén antes de su destrucción en el año 70, esto nos falta, ¿no? Cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, ya, bueno, antes había habido, finales del siglo XIX, algunos indicios, apuntes, con otra literatura cercana, casi contemporánea y paralela, pero cuando en 1947 se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, esto fue la bomba. Fue la bomba porque dijeron, aquí está. Esta es la literatura que se escribe en tiempos de Jesús y que refleja la situación, el marco, el contexto político, social, religioso que se vivía en el judaísmo en el siglo I de Jerusalén. Es decir, estamos ante la fuente literaria, histórica, cronística, más importante que hay para conocer, comprender el mensaje de Jesús. Para entender cuando a Jesús le dicen algo, por qué responde como responde y por qué le han hecho esa pregunta, ¿no? Dime. Y si es tan importante, ¿por qué no se considera palabra de Dios ni parte de la Biblia? Porque para canonizar los textos, primero que estamos en el siglo XX cuando se descubren los manuscritos y los textos empiezan a ser canonizados en el siglo II y terminan en el Concilio de Trento. Sería una barbaridad iniciar un proceso de canonización de un texto para incluirlo en la Biblia, eso es impensable, ¿no? Porque además el contenido de estos escritos que ahora vamos a ver, no sé dónde encajarían. Si acaso en el Antiguo Testamento, más vinculado al Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, aunque para el Nuevo Testamento, como vamos a ver dentro de un momento, nos aporta mucha luz para entender el mensaje de Jesús, ¿no? El marco en el que está viviendo Jesús y lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, no, introducirlos no. Yo prefiero decir que es la tercera parte virtual, ¿no? Que por suerte no está en el canon del Antiguo ni del Nuevo Testamento, en el canon de la Biblia cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento, ni de la Biblia judía, Antiguo Testamento, básicamente, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? Manuscritos del Mar Muerto. Empezando, vamos a ver, vamos a hacer un recorrido amplio desde la historia, el origen del descubrimiento, hasta lo que hoy se está haciendo con estos manuscritos, ¿no? Lo que vamos a ir viendo lo tenemos aquí reflejado en estos 5 puntitos. Primero hablaré de la historia del descubrimiento, después de las cuevas, donde estaban esos manuscritos y por qué. Diré una palabra sobre el yacimiento, el Kirbet, el lugar en donde se redactaron o se trabajaba la gente que estuvo escribiendo estos manuscritos. Después veremos los objetos que salieron también, los artefactos, y finalmente los manuscritos como tal. Esta va a ser la parte más amplia, las otras 4 iremos más
más rápido, ¿no? Aquí pueden ver una fotografía de uno de los rollos más importantes sobre todo por sus dimensiones y también porque es el único que se ha encontrado íntegro. Es el rollo del profeta Isaías, del libro de Isaías de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, ¿no? En donde pues se conservó muy bien, lo tenemos íntegro, todo el rollo de Isaías, aquí lo podemos ver, ¿no? Después veremos dónde se encuentran. ¿Dónde estamos? ¿Dónde tuvo lugar todo esto, ¿no? Qumrán. Los manuscritos del Mar Muerto se encontraron en una zona, no es un pueblo, es una zona, una región muy pequeñita que está situada aquí, en este puntito rojo. Esto es el mar Mediterráneo, aquí tenemos el río Jordán, que nace desde las fuentes del Jordán, un lago, el lago de Hul, otro lago, el lago de Galilea, que ya no suena, el río Jordán desciende por aquí, hasta que desemboca en el Mar Muerto que tenemos aquí, que no es un mar, es un lago, pero tan grande que lo llaman mar, ¿no? El Mar Muerto, ¿no? El punto más bajo de la tierra. Aquí al lado está Jericó, un referente también en el mundo de la historia antigua, y en el centro, como no podía ser de otra manera, está Jerusalén, ¿no? Porque el rey David quiso, como Madrid, que estuviese en el centro de su país, del país de la Biblia, que digo yo, ¿no? Hoy esto está, siempre ha estado en zona de conflicto permanente, yo creo que desde que Josué entró con los hebreos procedentes de Egipto, ¿no? Tras la muerte de Moisés, que murió aquí, ¿no? Por aquí estaría el Monte Nebo, que según el libro del Éxodo, final del Éxodo y comienzo de Deuteronomio, pues entraron los israelitas, los hebreos, desde Egipto, ¿no? Y entraron por aquí con la historia de las murallas de Jericó y todo esto que excavó nuestra amiga Miss Kathleen Kenyon, y encontró restos de tres Jericós antiguas. Y bueno, pues aquí se encontraron en el año 1947 unos manuscritos, ¿no? Unos manuscritos que cuento la historia porque es de película, ¿eh? A mí lo que me sorprende es que no hayan hecho películas sobre la historia. Han hecho muchas películas sobre los manuscritos del Mar Muerto, pero tan mal documentadas que digo yo, pero ¿por qué no se han leído, perdonad, ese libro? Ese libro, el que citabas antes, del año 2016, creo que es, en donde si tiene un valor, lo escribí yo, sé lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Si tiene algo bueno es la primera parte, que es la historia del descubrimiento, porque le dediqué un montón de tiempo, me pareció fascinante. Digo, esto es el guión de una película, pero de una superproducción. No hay nadie que la lleve al cine. No sé, porque no conozco. Porque es fantástica, la voy a contar, la voy a resumir, ¿no? Es la historia de la cabra. La historia de la cabra es la siguiente. Aquí tenemos... Uy, me he pasado. Aquí tenemos esta primera fotografía de tres, porque está aquí Cando metido en medio, pero estos dos que ven ahí de pie, pues estos dos son beduinos, ya se murieron los dos, ¿no? Eran beduinos que habitaban, los beduinos no habitan, circulan, ¿no? Son comunidades, todavía en la actualidad son comunidades itinerantes, ¿no? De estas que ahora están aquí 6 meses, 3 meses en otro sitio, viven del pastoreo, sobre todo de las cabras, ovejas que llevan por aquí, ¿no? Bueno, estamos en casi pleno desierto, excepto el oasis de Jericó, el resto es todo desierto, ¿no? Pero desierto, no es desierto arenoso tipo pues qué sé yo, Arabia Saudí o Jordania ni Marruecos, ¿no? Dunas no hay dunas, es piedra, desierto pedregoso, no arenoso, aunque hay también arena, pero es pedregoso, ¿no? Zona montañosa, he dicho el punto más bajo de la tierra y por tanto siempre de bajadas, ¿no? Bueno, pues por esta zona andaba una comunidad, una familia, una tribu de beduinos, los Tamid se llamaban, que, bueno, pues los beduinos todavía en la actualidad son un tipo de clan familiar, los sociólogos lo definen muy bien, patriarcal, ¿no? Patriarcal y además piramidal, absoluto. Aquí sí que no hay nada que discutir. El que manda es el patriarca y los demás obedecen y no discuten, ¿no? Bueno, pues el patriarca un día a los dos jóvenes que tenían, los chavalitos jóvenes, que uno de ellos es el famoso que vemos aquí, Mohamed el Dib, les dijo, aquí hay algunos momentos en donde se pierde la realidad y asoma a las orejas lo legendario.
O sea, no sabemos exactamente si, por qué ni ellos mismos lo quisieron contar, ya veremos por qué, ¿no? Pues el patriarca les pidió a estos dos muchachitos, cuando tenían 10, 12 años, mañana lleváis al rebaño de cabras a esta zona de aquí. Estaban por aquí, pues para aquí, ¿no? Esto se pasa a salir a las 4 o las 5 de la mañana y volver a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Pues eso, y se llevaban pues los bocatas, ¿no? La mochila y las cabras, ¿no? En esa zona anduvieron pues durante todo el día. En un momento determinado, una de las cabras desapareció, se perdió, se coló, se cayó en un agujero. Y no se había muerto, simplemente se habría dado un golpe, pero ahí estaba y la cabra empezó a llorar. No sé cómo lloran las cabras, pero aquella cabra lloraba. Y los dos chavalitos con 10, 12 años, que no sabemos con precisión la edad, bueno, hay alguno que hasta habla de 3, pero bueno, parece que eran 2, les entró el pánico. Es decir, como volvamos por la noche a casa, es decir, a la tribu, a la tienda beduina, con una cabra menos, la ensalada de bofetadas que vamos a recibir va a ser de órdago. O sea, no volvemos. O sacamos la cabra aunque sea muerta, pero no. Bueno, pues consiguieron, después de muchos intentos, meterse uno, el más pequeño, Mohamed el-Dib, en uno de los agujeritos y encontrar la cabra. Empezaron a tirar, primero a ver dónde estaba, tiraban piedras, y en una de estas, que tiraron una piedra, además casualmente donde estaba la cabra, oyeron que se rompían vidrios, cristales, cerámica. Algo parecido, ¿no? Qué raro. Cuando entraron, allí estaba la cabra. No estaba tan malita la cabra, aunque llorase. La cogió a la cabra y vio que lo que se había roto era cerámica. Cerámica de unas vasijas que tenían algo dentro. Se había caído a pedradas, claro. Pues, y cogió y se metió en el bolsillo unos trocitos de esos fragmentos que había dentro de la vasija que había roto. 1, 2, 3, no lo sabemos. Los metió en el bolsillo, sacó a la cabra, salió y ya está. Claro, cuando llegaron por la noche a la tienda, a la familia, al clan, pues venían como héroes, además crecidos, ¿no? Mira lo que nos ha pasado, ya como los niños, ¿no? Contaban, se nos cayó la cabra y al final la conseguimos, la recuperamos, ¡oh, qué bien! Y encima con aplausos. Y además dijo, y además he encontrado esto, y sacó esos trozos que llevaba de cuero, parecía, y se lo dio al patriarca, se los dio al patriarca. Se los dio, no sabemos. El patriarca los cogió y los clavó en una punta, en una de los palos postes que aguantaban la tienda, y allí estuvo. No sabemos cuánto tiempo, un fragmento, 2, no sabemos. En una ocasión, se acaba la historia de la cabra, en una ocasión pues el patriarca se fue a Jerusalén, como iba con cierta frecuencia a vender o comprar cosas que necesitaban para el grupo, y se fue y dijo, pues se acordó de los trozos de cuero que había traído el chaval, y los metió en el bolsillo y se fue a Jerusalén, ¿no? Dije, a ver si me dan algo por estos trozos de cuero. Estoy hablando del año 1947, finales del 46, comienzo de 1947, es un poco impreciso las fechas, pero ahí, 46-47, ¿no? Esto es muy importante, ¿eh? Ya veremos dentro de un momento por qué, porque en 1948 se crea el Estado de Israel y todo cambia. Bueno, en 1946-47 se va a Jerusalén y va a una zapatería. Entonces los zapatos se remendaban, hoy se tiran y se compran otros, y eran de cuero y son de plástico. Fue a una zapatería y le dijo al zapatero que conocía, le dijo, mira, te vendo unos trozos de cuero que están bien curtidos, bien duros. ¿Cuánto me das por esto? Se lo enseñó el zapatero, que sabe de cueros. Dice, uy, estos sí son buenos, pues no sé, tanto te doy, no sabemos cuánto. Le dio nada, una miseria, le dio dinero y el beduino se fue encantado, y el zapatero, que no era tonto, vio que esos pergaminos tenían inscripciones, eran manuscritos. Entonces dijo, uy, pero esto, no sé yo, son muy antiguos, voy a llamar, deben ser de la Edad Media, voy a llamar a un amigo que tengo, que entiende de estas cosas, ¿no? De lenguas antiguas, y llamó a este señor que se llamaba, era un monje griego ortodoxo, cristiano ortodoxo griego, de la comunidad de San Marcos de Jerusalén, se llamaba Atanasius, y lo llamó y le dijo, oye, ¿puedes venir a la zapatería? Porque tengo aquí unos manuscritos, o sea, unos cueros con inscripciones, con letras, que a mí me parece que esto debe ser griego, de la Edad Media, algo así, a ver tú qué sabes de esto. Él sabía de griego, monje ortodoxo griego.
sabía. Fue allí, lo vio y dice, no, mira, esto griego no es. A mí esto me da que es hebreo, pero griego no. Es hebreo un poco raro, pero griego no. Pero yo conozco a un amigo que tengo, que es cristiano también, pero católico, se llama Roland de Bo, francés, dominico, y este sí sabe de esto, ¿no? De hebreos y estas cosas raras, ¿no? Así que vamos a llamarlo. Lo llamaron y de Bo fue de Bo. Yo no lo conocí personalmente, murió en el año 70, si no me equivoco, 71, 70. Y todos los que lo conocieron dicen que era un hombre muy impetuoso, ¿no? Y que cuando llegaba pues se notaba. Y llegó allí, vio esto porque le habían dicho, mira, que hay unos fragmentos que dicen que griego, pero yo creo que no es griego, que es hebreo. Total que fue, cuando vio, dio un golpetazo tremendo, estos que tembló toda la zapatería, y dijo, con una palabra soez que no voy a repetir, dijo, ¿de dónde ha salido este manuscrito hebreo del siglo I? Claro, todo se puso a temblar, ¿no? Total que tuvieron que ir corriendo a buscar al beduino. Y dije, oye, va a la zapatería otra vez, ¿no? Volvió el beduino y ve a una asamblea ahí de gente mirándolo extrañamente. ¿Qué ha pasado? Y dice, pues, ¿de dónde ha sacado esto? Y el beduino dice, yo no sé, ha sido el chaval. Y total que se fueron con el beduino a buscar al chaval, porque eso no podía salir de caído del cielo. Cuando encontraron al chaval o a los dos, dijeron, ¿de dónde habéis sacado esto? Claro, los chavales se quedaron así, diciendo, no, ha sido él, no, ha sido él. Y el otro dice, no, ha sido la cabra. Y así el otro personaje de esta historia es la cabra, la que nos faltaba, la que se cayó en el agujero, ¿no? Me queda un último personaje, que es este que tenemos aquí, que tiene que ver con el descubrimiento de estos manuscritos, por lo que viene a continuación, ¿no? Después de esta es la historia, que se mezcla historia con algo de leyenda del descubrimiento de los manuscritos finales de 1946, comienzo de 1947. A partir de ahí se inicia una colección de campañas arqueológicas sobre la zona que habían identificado los muchachos, y fueron apareciendo muchos más manuscritos, hasta 800. Son muchos, y algunos muy fragmentados, como vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Se acabó en 1947, llegó 1948, la política cambia. Este territorio en 1947 era Palestina, quedaban restos todavía de lo que había sido el protectorado británico, que inmediatamente termina la Segunda Guerra Mundial, pues todo empezó a cambiar, ¿no? Judíos del mundo habían solicitado a la ONU, este era el momento, después de la tragedia del Holocausto nazi, 6 millones de judíos, pues este era el momento de que el mundo reconociese un Estado judío, el Estado de Israel, ¿no? Y ante la sensibilización mundial que había ante los judíos exterminados por el Holocausto, la ONU aprobó la creación del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948. Eso provocó un cambio radical. Hasta ese momento, Qumrán pertenecía a Jordania. Perteneció también un tiempito más, pero ya en otras condiciones, ¿no? Habían llegado... o sea, al gobierno había llegado una política judía que tenía otros criterios y otros principios, ¿no? Lo importante ahora era pues poner en marcha un Estado, un país. En esto hay que reconocer que los judíos del Estado de Israel han conseguido en 50, 60, 70 años convertir un país salido de la nada en una de las potencias, por ejemplo, sanitarias mundiales. A nivel mundial, la investigación sanitaria en las universidades hebreas de Ben Gurión, de Haifa y de Tel Aviv es tremenda, ¿no? Pero bueno, a cambio de pues, la situación que se ha generado desde entonces hasta nuestros días, el conflicto con los palestinos y la situación que llega hasta nuestros días, de la cual no vamos a hablar porque eso es para otra ocasión, ¿no? Bueno, pues Yigael Yadin, este señor que ven aquí, pues era un soldado del ejército de Israel, de esos que padres de la patria llaman hoy los israelíes, ¿no? Uno de los padres de la patria, ¿no? Yigael Yadin era un soldado militar que le gustaba la historia, también había hecho historia, era historiador, pero bueno, militar. Cuando oyó lo de los manuscritos, se hizo esta reflexión, que es una reflexión muy razonable.
discutible pero razonable, lógica, quiero decir. Oye, estos manuscritos que han encontrado, que andan circulando por ahí, son hebreos, ¿no? ¿Están en hebreos? Sí. ¿De autores judíos? Sí. ¿Del siglo I? Sí. Oye, ¿qué más podemos decir con este testimonio sobre la propiedad de la tierra? Ante el conflicto que se estaba iniciando, esta tierra es nuestra, dicen los palestinos, y dicen los judíos, no, esta tierra era nuestra antes y nos echaron de aquí. Sí, pero esta tierra es nuestra. No, pero es nuestra, y se pelean por la propiedad de la tierra. ¿De quién es la tierra? Pues Yigael Yadin dijo, nuestra, miradlo, documentación del siglo I, hebrea, escrita por judíos. ¡Ah! ¿Qué más queréis? Y que todo el mundo se quedó en silencio. Con lo cual los manuscritos del Mar Muerto comenzaron una nueva vía, la vía política. La vía política, el interés no era ya histórico, no era arqueológico, no tenía nada que ver con lo que vamos a hablar en otro momento de los orígenes del cristianismo, era un interés político, era un testimonio fehaciente, gráfico, demostrable de que esa tierra era suya en el siglo I. Uno antes de Cristo y uno después de Cristo, vamos, en el cambio de era. Claro, esto ya cambia todo, ¿no? Entra la política en medio, con lo cual a mi querido dominico padre Roland de Vaux le dan una patada. Y le dice, mire usted, no, esto ahora lo vamos a gestionar nosotros, ¿eh? Las siguientes campañas, usted dedíquese a otras labores, que ya aquí nosotros nos vamos a encargar de sacar más manuscritos hebreos del siglo I, porque esto tiene una intencionalidad enorme, ¿no? Muy grande. Además, en el año 1954, ya unos años después, que es cuando se destapó la leyenda periodística, en el Wall Street Journal se publicó el 1 de junio en esta página esta noticia, este cuadro que decía, aquí lo tenemos traducido, los 4 rollos del Mar Muerto, manuscritos bíblicos que datan de al menos 200 antes de Cristo están a la venta. Este sería el regalo ideal para una institución educativa o religiosa por un individuo o un grupo, ¿no? ¿Cómo? ¿Se están vendiendo manuscritos? En Estados Unidos. Nuestro querido amigo Athanasius, el monje griego ortodoxo, parece que se había llevado algunos manuscritos a subastas, a negocios por allá, por Nueva York, por Washington, a vender, a sacar dinerito, ¿no? El caso es que aquí le hemos perdido la pista a nuestros 2 amigos beduinos y a su patriarca, que han desaparecido también del mapa. 20 años después, un periodista los encontró vivos a los 2 en Nueva York, que vivían como reyes. Y dijeron, oye, habéis dejado las cabras, la tienda y estáis en el centro de Nueva York viviendo como marqueses, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Os ha tocado la lotería? Claro, hemos perdido la cuenta de los manuscritos que habían aparecido. Y al mismo tiempo, y fruto de esta noticia, el nuevo recién creado Estado de Israel empieza a pagar lo que sea por estos manuscritos. Lo que sea es lo que sea, ¿eh? O sea, un dineral. ¿Cuánto pides? Pues $1 millón de dólares. Pues $1 millón de dólares, toma, que es poco, para un documento que demuestra que esta tierra es nuestra en el siglo I. Y empieza a hacer acopio. Vamos, hay está medio novelado en el librito, hay unas anécdotas buenísimas, ¿no? Se encuentran en hoteles en Nueva York, se van en París también, se juntan, hay gente de estos marchantes, ¿no? Una cosa espectacular, ¿no? No me digáis que no da para una novela esto, pero bien buena, ¿eh? Manuscritos. Vamos a ver ahora sí en serio la historia de los manuscritos para llegar hasta ellos y por qué son tan importantes, no solo por una cuestión política, ¿no? Pero empezamos por el lugar, lo de la cabra, lo de las cuevas, ¿no? Vamos por orden, las cuevas. Perdón, este es un alumno que había, que ya no está, que era yo, hace muchos años, ¿no? En una cueva. Esto, por detrás se ve una de las cuevas más conocidas, que es la cueva número 4. Aquí se puede ver el marco completamente empedrado que hay, ¿no? Es roca, es piedra, bueno, es piedra caliza en el fondo también, o sea, fácil de labrar, pero por eso está tan agujereada, deteriorada, ¿no? Y en este mapa vemos la situación de las primeras cuevas que fueron encontrándose, ¿no? Aquí está el Mar Muerto, aquí estaría el río Jordán en su desembocadura, aquí tenemos Jericó, que se parece que está más lejos, pero está ahí, que esto se hace andando en nada, y aquí tenemos una colección de cuevas. En esta zona rocosa y escarpada está toda taladrada como un queso de Gruyère, con lo cual esta es una fotografía de beduinos, fíjense cómo está todo llena de agujeritos, ¿no? Bueno, aquí se ven, esto es que la cabra
No se coló en esta, fue en otra, pero las cabras andan por aquí, pues se cae tranquilamente, resbala la patina, ya va, ¿no? La cabra, ¿no? Y se cae en un agujero, si sigue por aquí se mata, se despeña, ¿no? Esta es la cueva 4. Las cuevas fueron numerándose por el orden de descubrimiento. La cueva 1 fue la primera, la 2 la siguiente, y así hasta 11. 11 cuevas con manuscritos, perdón, 11 no, 56. Tuve la suerte, estoy hablando de hace 18 años, de estar en la última campaña que se hizo en Qumran. Se excavó la cueva 56. Ya no se encontró nada. No se encontró nada porque hoy los arqueólogos van en helicóptero y con unas cámaras que son como, no sé, unas ollas así que tienen un agujero abajo con un cristal, un visor láser que ve donde hay globos debajo de la tierra, globos de aire. Entonces dicen, allí hay una gruta, allí hay una cueva, excavan, ya. Desde la cueva 11 no se volvieron a encontrar manuscritos ni se van a encontrar más manuscritos. Sí, en las siguientes 20 y tanto y 30 y algo se encontraron restos pues, de flechas, por ejemplo, sin duda romanas, o algunos otros objetos que vamos a ver dentro de un momento, pero manuscritos no. Ni se van a encontrar ya más manuscritos. Estos se encontraron por casualidad y fruto de un proceso de conservación que tiene que ver con el lugar en donde se encontraron. Punto más bajo de la tierra, mar muerto, un grado de salinidad fruto de la evaporación enorme, y eso es como, ¿qué es un pergamino sino materia orgánica, la piel de una oveja, de una cabra tratada? ¿Qué es un papiro, que hay algunos, sino una planta acuática secada? Eso se conserva con humedad, con sal, como el pescado. Pues así conservaron los manuscritos, quietos, intactos, inmóviles durante 2000 años, hasta que se descubrieron. Ahora veremos también esos. Aquí estamos una foto. Esta foto yo le tengo un aprecio espectacular porque está hecha desde dentro de la cueva, hacia el exterior, ¿no? O sea, que aquí quien la hizo, que no sé quién la hizo, se la jugó, ¿no? Y esta es la cueva 4 desde su interior y esa es la cueva 4, la misma, desde el exterior, ¿no? Aquí tenemos una colección de cuevas de la zona y aquí, si se fijan, tenemos el Mar Muerto al fondo, el Mar Muerto, ¿no? Esta es la cueva 1, que es la mía. Yo la llamo la mía porque es la que he trabajado, porque el texto que luego verán que les voy a enseñar de la tesis, ¿no? Ese tan raro fue el prólogo de la regla de la comunidad, que en la nomenclatura, la numeración, como en la Biblia, ¿no? Dices Isaías 4:28, pues aquí decimos 1QS, 1 es cueva 1, Q, Qumran, y S, el nombre del documento, en este caso es en hebreo Serek, que es regla, ¿no? Y bueno, pues esta es una foto mía del lugar. Hoy está prohibido llegar hasta las cuevas porque al principio podían ir los peregrinos y los turistas, pero todos se llevan recuerdos. Son piedrecitas, ¿no? Y claro, si van desapareciendo las cuevas, porque se va llevando, y pasan millones de personas al año por visitando Qumran. Claro, si cada uno se lleva un trocito, yo me he llevado alguno, pero está mal, yo hoy no lo haría. Pero claro, al final dices, es verdad, no puede ser, no, esto no es justo. Y esta es desde la cueva 1 hasta el exterior, hecha también por mí, de donde se ve el Mar Muerto al fondo, ¿no? Esta es la cueva 9, esta es la cueva 9 y esta es la cueva 9 también, y esta es la cueva 11, que están pegadas aquí para ganar espacio en la proyección, ¿no? Quería enseñar una, pero no es esta. Ah, sí, es esta es la 7, la del manuscrito de O'Callaghan, ¿no? Esta es la cueva 7, que para subir por aquí, pues recuerdo que cuando iba por aquí apareció este bicho, aquí, que me dio un poco de miedo. Y al final no llegué a entrar porque digo, a ver si dentro hay, empezó a dar vueltas y vueltas y dices, uy, a ver si me voy a meter donde no me llaman y salgo picoteado o yo qué sé, ¿no? Y esta es otra de las cuevas. Vamos, las cuevas, cuando los chavalitos las encontraron y cuando el padre Roland de Vaux empezó a excavar, excavaba cuevas. ¿Por qué? Porque es donde habían aparecido los manuscritos, ¿no? Pero de Vaux era un arqueólogo nato, como los que ya no hay. Bueno, salvando excepciones, pero antes los arqueólogos tenían un olfato, decían, ahí hay un tel, una colina artificial, ahí hay un quirbet, y de Vaux estaba excavando las cuevas, pero estaba mirando para una altiplanicie que había allí, que volvía a mirar y decía, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Fíjense, es tener olfato. Está aquí, excavando todas estas grutas que se ven por aquí, pero está viendo aquí
una llanura, una altiplanicie llana, y dice, ¿pero esto qué es? Y se le ocurrió decir, seguid excavando cuevas, que yo voy a mirar aquí, a otear, a ver qué es lo que hay aquí. Tan llanito esto, tan preparadito, todo cubierto, ¿eh? Cuando se sorprendió cuando empezó a sacar piedras de los restos de un yacimiento espectacular. Es el Khirbet, se llama Khirbet Qumran, como aparece ahí, ¿no? Está justamente enfrente de las cuevas, ¿no? Y ahora vamos a ver otra foto en donde se ve el Khirbet, aquí se ve el Mar Muerto, se ve el Khirbet y aquí ya se ve un desfiladero que conduce a la zona de cuevas, donde están todas las cuevas. Y las cuevas estaban enfrente todas. ¿Enfrente de qué? Mirando para el Mediterráneo, para el Mar Muerto. Pero en medio había un llano sobre un elevado, una altiplanicie, se dice así, ¿no? En donde había, empezaba a salir a la luz un yacimiento con esta planta que vemos aquí, que es espectacular, pero ya quisieran en Jerusalén o en los grandes yacimientos arqueológicos, bueno, no sé si tú has visto por allá alguno con tal precisión, porque es que no fue nunca saqueado, reformado, es decir, es un yacimiento sobre el cual no se construyó nada encima, que es lo que sucede en la mayoría de los yacimientos. El otro día estaba en una clase hablando de Tel Megiddo, y Tel Megiddo, eso es una... o Jericó, es que si hay tres, uno encima de otro, ¿no? Amontonados, ¿no? Es un trabajo de chinos, ¿no? Sin embargo, esto estaba intacto, perfecto, era solo sacarlo a la luz, ¿no? Fue facilísimo sacarlo a la luz, según dice, ¿no? Bueno, pues cuando Debo estaba excavando todo esto, el padre Debo se fue encontrando con un asentamiento urbano, porque tiene calles, tiene casas, tiene plazas, tiene, miren, este círculo con un canal que va conduciendo agua a lo largo de todo el poblado, de todo el asentamiento, y dice, ¿qué es esto? Pero, ¿qué nos estamos encontrando aquí, no? Fíjense en esta imagen. Estos son la cantidad de edificios que hay, de salas, incluso este que se ve de amarillo, un edificio de 2 plantas, siglo I, pero si todos tenían una planta, un piso, ¿no? Planta baja y ya. Y ramitas y palos encima de tejado, cuando hay una nevada, que a veces caen en Jerusalén, adiós. Pero 2 plantas, una torre, como una torre, después veremos que no, fue utilizada como torre posteriormente, pero antes no era ninguna torre, ¿no? Y en medio, miren, todo esto azulito, qué bonito, ¿qué es esto? Agua, pero no estamos en el desierto, sí. En el desierto puro y duro, no hay agua, ni ríos por allí. Está el Mar Muerto, no sirve para nada. Digo, para beber, abastecerse, ¿no? Y fue cuando Debo dijo, aquí hubo una gente habitando este asentamiento, viviendo. Como no tenían agua cerca, la canalizaron y la guardaron, la cercaron, ¿no? Y perdonen la falta de humildad, pero soy de las pocas personas que sé de dónde procedía el agua. Lo saben los beduinos y quienes fueron mis profesores allá. No sabe nadie. Ni, además, lo mejor de todo es que nadie se lo pregunta. ¿De dónde sacaban el agua? No se hacen esa pregunta. No, había muchos agua, pero ¿de dónde venía el agua? ¿Del Mar Muerto? No, hombre, ¿cómo va a venir del Mar Muerto? Si es agua dulce, agua para beber, ¿no? ¿Y por qué tanta? ¿Por qué tanta canalización de agua? Empieza por aquí, entra por aquí, que va haciendo todo este recorrido, se para en una cisterna, sigue por aquí, se desemboca en una piscina con escaleras aquí, con gradas, va a otra piscina con gradas, sigue su recorrido por aquí y desemboca en una tercera o cuarta piscina. ¿Qué es esto? Si parece un parque acuático esto, en el desierto, ¡qué barbaridad! Y claro, ¿de dónde? Aquí no había ya nada, el agua no estaba todo seco, claro, pero se veía. Además, las paredes de todos estos canales que iban por las calles, como antiguamente en nuestros pueblos, ¿no? Que tiraban por la ventana el agua y claro, las calles las hacían ya con un canal en medio para que el agua corriese, no se quedase estancada o no le cayese alguien en la cabeza. Pues ahí iban poniendo el agua, o se iba paseándose el agua. ¿Por qué? Porque ese canalón estaba todo repujado con argamasa, como si fuese revestido para que no se filtrase el agua por esa piedra
arenosa o arcillosa que se echas un cubo de agua y se evapora o se filtra, ¿no? No se evapora, se va. Pues ahí estaba todo eso. Bueno, pues un arqueólogo posterior, a 6-7 kilómetros del Qumran, del Khirbet Qumran, se encontró con una presa de agua. Una presa que acumulaba el agua de toda la época de lluvias procedente de Jerusalén, por uno de los torrentes más importantes, hay dos torrentes grandes en la parte oriental de Jerusalén, que es el torrente Cedrón y el torrente Gijón, conducen el agua desemboca en un tercer torrente, que es el torrente del Tiropeion, se llama, y desemboca ya en un río que a veces se pierde de forma subterránea, pero vuelve a aparecer como el Guadiana, ¿no? Aparece por otras zonas ya del desierto. Bueno, pues eso nadie lo había pillado, lo había seguido. No, la gente no se pasea por el desierto, ni le siguen la pista, y de pronto aparecía, y allí habían hecho una gran presa. Estos, ya veremos quiénes, los autores de estos manuscritos, allí mantuvieron el agua recogida, y luego desde allí la canalizaron con un, cuidado, acueducto. Lo de los romanos sí, pero pequeñito, como una especie de canalón que iba sacando el agua, conduciéndola hasta aquí. Tenían agua para estar todo el día bañándose. Sorpresa, ¿no? Para los arqueólogos al principio era, ¿qué es esto? Dijeron, agua, sí, para almacenar agua. Cisternas, depósitos, aljibes, hay mucha agua. ¿Para qué? Tardamos años en descubrir, leyendo los manuscritos, que eran judíos. Y en el judaísmo el proceso de purificación, de lavarse, de purificarse, esto al día. Y esto, debían ser judíos un poco ortodoxos, hoy dirían fundamentalistas, radicales, no sé, pero que estaban todo el día purificándose, ¿no? Ya después veremos algún caso, ¿no? Bueno, pues es una preciosidad, ¿no? Aquí se ve la planta muy bien. Esta es una de las entradas al perímetro, al lugar. Aquí se ve el plano que hay a la entrada, que está muy bien. Cuando estaba con la tesis se me ocurrió hacer esta reconstrucción, ¿no? Apoyándome en todo lo que decían otros materiales, libros, autores, y digo, pues me parece muy interesante porque es una reconstrucción de todo el proceso de acceso del agua, que es lo que pongo aquí de color azul, y después la identificación de algunos de los lugares, ¿no? Por ejemplo, sala de reuniones, escritorio, cocina, alfarería, lavandería, comedor, almacenes, entrada principal, que están identificados. Hay otros muchos que no. Aquí vemos algunas de las salas. Aquí ya se ve una primera piscina con un graderío de acceso. Esto es una zona de cocina y almacén de alimentación con una piedra de tipo basáltica que llama mucho la atención a los arqueólogos. No sé qué interpretaciones ya le han dado, porque le han dado tantas. Aquí encontramos una sala grande, doble, rectangular, y otra rectangular que sumadas da un cuadrado, que es la torre, la torre que tenía dos plantas, que ahora vamos a ver. Aquí aparece también un comedor. Sabemos que es un comedor muy grande, como si fuese monástico, ¿no? Donde se sentaban todos a comer, en torno, supongo, a una mesa, que ya no hay. Y se encontraron platos o restos de cerámicas, de objetos para la alimentación, ¿no? Y aquí encontraron esto que es una de las piscinas que veíamos antes, una de las piscinas que es importantísima. Esta es la misma, ¿no? Con dos fotos de la misma. La repito para que se vea. Esto es un pasapiés. ¿Qué es un pasapiés? Pues ¿qué es un pasamanos? Pues para agarrarse y no caerte cuando bajas unas escaleras. ¿Qué es un pasapiés? Pues lo mismo. El pasapiés es... No, para agarrarte y que no te cagas, no. Es para que bajes por aquí y subas por aquí. Esto, en la mentalidad de un judío del siglo I, es la pura ortodoxia que refleja el Nuevo Testamento en tantos pasajes de purificación que aluden a Jesús, en el que tienen que ver con Jesús, ¿no? Se me viene a la cabeza la samaritana y la mujer samaritana y tantos otros que tienen que ver con el agua, ¿no? Y los procesos de purificación, ¿no? Bueno, pues en la ortodoxia judía del siglo I la purificación era obsesiva, y cuanto más legal era, más obsesiva era. Es decir, que esta gente, para purificarse impuramente, bajaban por aquí, se purificaban, y para no contaminarse otra vez, es decir, mancharse los pies por donde habían bajado antes de la purificación, subían por aquí. Esto hoy, si han estado en Jerusalén, en el Muro de las Lamentaciones, es sintomático. Yo soy muy crítico con todo eso porque me gusta, soy un gran observador, ¿no? Y recuerdo cuando estaba estudiando allá que
el muro de lamentaciones era el muro de lamentaciones, ya está. Zona de mujeres, zona de hombres, nadie pillaba, nadie decía nada, ¿no? Después, con el paso del tiempo, eso se fue como blindando más, protegiendo más. Un año recuerdo que llegué y dije, uy, han puesto fuentes aquí, qué gracia, sí, como hace tanto calor, pues... Y me di cuenta que eran fuentes, no eran fuentes para beber, como las que tienen los musulmanes, ¿no? Para purificarse los pies, ¿no? Y digo, no, pero son fuentes altas, ¿esto qué es? Y dije, voy a ver qué es esto. Y me senté en una esquina y voy a estar media hora aquí mirando a ver qué hace un judío con esto, ¿no? Y me di cuenta de esto, cómo había, no sé si evolucionado o involucionado el judaísmo ortodoxo, estoy hablando de hace 15, 10 años, ¿eh? Resulta que empecé a ver judíos ortodoxos que llegaban y se purificaban aquí, pero ¿saben cómo se purificaba? Con unas jarras de plástico que estaban allí puestas, que ya tenían color negro algunas, jarras de plástico que tenían 2 asas, no una, 2. Una jarra de plástico, de esas para regar o para lo que tiene una asa y ya está, ¿no? Pues hacían el rito era, y se repetía, el rito era el siguiente: llegaban y con la mano derecha cogían la jarra y con la mano izquierda le daban al botón para que saliese agua. Salía agua, llenaban la jarra y con la jarra llena de agua ponían la mano así y se purificaban la mano izquierda. Dejaban la jarra sobre la mesa o el pollete de la fuente y con la mano purificada cogían la jarra, pero no por el asa con la que habían cogido antes la primera, sino con el otro asa hacían lo mismo y se purificaban la mano derecha. Claro, yo cuando veo eso digo, esto es un proceso de purificación actual que está haciendo una ablución con agua. Y yo, qué horror, qué obsesión, ¿no? ¿No se le ocurre pensar a este señor quién ha cogido antes la jarra y las manos que han tenido? No, el ritual supera la realidad, en este caso, ¿no? De una obsesión de esta forma, ¿no? Pues esto es lo que pasa con esto es un mikvé, un baño ritual judío del siglo I, ¿no? Que, bueno, vemos en yacimientos vinculados al rey Herodes, ¿no? El palacio de Herodes en Masada hay un mikvé. En el Herodion, que es el que popularmente llamamos el castillo de Herodes, hay un mikvé también, baños rituales decían, pero que son todos mikvé, ¿no? En Qumran se encontró un cementerio, 2 cementerios, bueno, uno dicen, los guías dicen que hay un cementerio, hay 2, uno grandote que es este y uno pequeñito, ¿no? En ese cementerio se encontraron, Debo, el padre Debo encontró más de 1200 tumbas, de las cuales se excavaron, pues, ¿cuántas? 50. Se encontraron restos de esqueletos de mujeres y niños, que todavía no tiene una explicación que hacían mujeres y niños allí, pero todos sabemos que en la antigüedad, cuando una persona se moría, la enterraban con objetos. Claro, Debo excavó allí, no sabemos si encontró objetos, encontró esqueletos, ¿no? Y Debo era dominico, es decir, fraile. Y un dicho de los frailes es barrer para casa, ¿no? Es como que es lo que hace un fraile, barrer para casa, ¿no? Dicen, pues él se llevó el esqueleto para casa, o algunos esqueletos para casa. Hoy están en la Escuela Bíblica de Jerusalén, en l'École Biblique, están un esqueleto. Yo lo he visto, le hice una foto, ¿no? Me juré y perjuré que no la iba a publicar, y no la he publicado, pero no juré que no la pudiese decir, ¿no? Que es un testimonio verbal, pero no visual. Que he visto a un autor de los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? A un autor muerto, el cadáver, ¿no? Y no está momificado el esqueleto, ¿no? Bueno, pues ahí están las tumbas. ¿Qué pasó? Que Debo empezó a excavar tumbas, pero llegó el Estado de Israel en 1948. Y si algo no pueden hacer los judíos es tocar un cadáver. Y incluso por un cementerio tienen que hacer un caminito, ¿no? Jerusalén, que está lleno de cementerios judíos, y van a visitar a sus muertos, ¿no? A las tumbas y les ponen piedras en vez de flores, ¿no? Pero eso sí, con mucho cuidado de no pisar o pasar por encima de otra tumba, ¿no? Esos son escrupulosísimos, ¿no? Bueno, pues llegó 1948, 54, cuando Yigael Yadin asumió la autoridad de este yacimiento y prohibió terminantemente seguir excavando el cementerio, ¿no? Yo cuando voy allí me da unas ganas de coger una pala y meterme en el cementerio a excavar, porque voy a encontrar, sé lo que hay, sabemos lo que hay, lo que encontró Debo, pero multiplicado por hasta 1200 tumbas, que hay 1150 tumbas sin excavar, y sabemos están localizadas, pero no se pueden excavar. ¿Por qué no te dejan? No, por favor, yo quiero, no me dejan.
Aquí tenemos otra foto, es una foto también muy interesante porque vemos aquí el yacimiento, el Khirbet, y aquí las cuevas, ¿no? La distancia que hay es nada. Cuevas, yacimiento o Khirbet, aquí se ve otra fotografía con el Mar Muerto al fondo, un aljibe, ven aquí se puede ver cómo está la pared repujada para evitar la filtración de agua cuando estaba almacenada aquí. Aquí tenemos también otras salas muy interesantes, más salas. Al fondo estaban las cuevas, al fondo aquí está el Mar Muerto, otras salas. Aquí este lo pongo en plan casi como un homenaje. Este que ven aquí es bueno, mi maestro en los manuscritos del Mar Muerto, Florentino García Martínez. Es español de Guadalajara, vive en Bélgica, bueno, vivió muchos años en Holanda, en Groningen, en la Universidad de Groningen, y después cuando se jubiló, su mujer es francesa, pero de la parte belga, pues frontera con Bélgica, pues viven allí, ¿no? Y está muy enfermito ahora, está muy mayor, y es el gran a nivel mundial conocedor de los manuscritos del Mar Muerto. Hoy hay muchísima más gente, pero él empezó, fue de los pioneros. Después de los arqueólogos vienen los filólogos y biblistas como yo, ¿no? Lo que hacemos es pues trabajar los manuscritos, no ir al yacimiento a excavar, no hay nada que excavar ya. Entonces él fue el que abrió las puertas a los estudios de estos manuscritos, de lo que aparece en estos manuscritos. Aquí estamos un grupo de estudiantes de los manuscritos de esta foto tiene 24 años, 24, 25. Vamos con los restos que se encontraron. Restos de todo, además de manuscritos, que es lo último. Restos como cerámica, vasijas, platos, lamparillas, objetos personales, sandalias, peines, cestas, monedas. Vamos a verlas muy rápido, ¿no? Primero las vasijas. Estas son las vasijas, la que rompió la pedrada para la de la cabra, ¿no? De este estilo. No es exactamente esta, pero esto es una original reconstruida, además muy bien reconstruida. Y este señor que ven aquí es un amiguete espléndido, es otro fraile católico dominico francés, se llama Jean-Baptiste Humbert, que es un genio, ¿no? Cuando estaba trabajando en la tesis, un día viene y me dice, en el comedor del ECO, me dice: oye, Jaime, cuando termines la tesis, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues dar clase, ¿qué voy a hacer? Y dice: es muy aburrido, ¿por qué no te quedas aquí y te quedas conmigo a pegar cerámica? Y yo me sonreí y dije: bueno, déjame que lo piense un poco. Y ya en ese momento decidí: ni de broma, qué horror. Lleva desde los 18 años pegando cerámica, trocitos, ¿no? Y le apasiona, es genial. Oye, pero dedicar toda la vida a esto, bueno, él es sacerdote, también celebra la Eucaristía, pero está deseando terminar para ir a pegar trocitos de cerámica, ¿no? Ya está, acaba de jubilarse hace poco, Humberto. Aquí vemos más vasijas de los manuscritos, algunas son reproducciones, son recipientes para almacenar líquidos de alimentación, estos también aceites, ungüentos, platos, más platos para la alimentación, tazas, una lamparilla de aceite, que esto es una de las características, ¿verdad?, de la arqueología bíblica más representativa, porque las lamparillas de aceite, lo que antes eran las tesinas, yo hice la tesina sobre lamparillas de aceite de la época de Jesús, porque tienen una tipología específica, distinta a la bizantina, por ejemplo, o a la helenista, o a cualquiera, ¿no? Son un modelo específico, ¿no? Y yo quería saber cómo era, porque la lamparilla es como una bombilla. Hoy tenemos en casa un montón de bombillas, ¿no? Pues en el siglo I en Jerusalén, en Nazaret, en Belén, en todos los sitios, pues las lamparillas eran las bombillas para la noche, cuando se iba el sol, del tamaño de la palma de una mano un poco más pequeña, con su mecha. Fue encontrada allá en Qumran, ¿no? Con su mecha. 2 tinteros y uno con tinta seca, que confirman que era el lugar en donde se escribían los manuscritos que ahora vamos a ver. Peines del siglo I. Los peines, con esto se peinaba Jesús. Joder, yo cuando los veía, ahora ya no, porque uno ya se hace a todo, ¿no? Pero cuando lo veías me daba una cosa por dentro, decir: oye, Jesús alguna vez se peinaría, ¿no? Me imagino a la Virgen María peinando a Jesús con un peine como estos, ¿no? Dices tú: oye, ya sé cómo peinaba a Jesús, ¿no? ¿A quién se le ha ocurrido pensar a esa imagen, ¿no? No hay ningún pintor, porque que han pintado escenas de la infancia de Jesús, ¿no? Pues ninguna está peinando. Pues mira, si hubiesen visto los peines de Qumran, sabrían cómo eran los peines del siglo I en el mundo judío, ¿no? Cuerdas para ataduras, restos de bolsas, de cestas,
monedas. Aquí esto es también reflejo de la mentalidad de los judíos que estaban ahí, que autores de estos manuscritos, que son los tefilim, ¿no? Que hoy se ponen una caja aquí en la frente, ¿no? Han visto judíos ortodoxos de cuero con una cuerda que sale de la frente, recorre la espalda y llega al brazo izquierdo, porque es tradición de la ley de Moisés, tienen que los ortodoxos se lo siguen poniendo. Pues hemos encontrado también ahí tefilim, unas sandalias, uy, qué guay, sandalias judías del siglo I. Las sandalias del pescador, ¿no? La peli. Y dices tú, ¿cómo eran las sandalias en el siglo I? ¿Cómo eran las sandalias de Jesús? Así. Son de distinto pie, de distinta persona, de distinto tamaño. Pero son dos sandalias que se encontraron en Qumran de cómo eran las sandalias en el siglo I, ¿no? Pues ahí las ven. Tampoco es que hemos evolucionado mucho en esto de las sandalias, ¿no? 20 siglos después. Monedas, las monedas, como decimos, ¿no? Como dicen los arqueólogos, la moneda es el reloj de la arqueología. Tú en un yacimiento, en un estrato, te encuentras una moneda, ya tienes, eso es oro. Oro puro, porque ya puedes datar de qué época es el estrato, ¿no? Bueno, pues aquí encontraron un montón de monedas romanas. Época romana. Es decir, esto está encajando todo, ¿eh? Todo encaja. Y lo mejor de todos, que no me puedo detener por tiempo, que sé la hora que es ya, es el calendario solar. Un calendario. ¿Qué hace aquí un calendario? Bueno, normal, un calendario que tú... No. Esto es vital, es importantísimo. Hay no sé cuántas tesis doctorales sobre esta piedra, sobre este calendario. Es importantísimo, en ese libro lo cuento bien, creo, bien, más o menos, porque es la clave de toda esta historia. ¿Quiénes son esta gente? Judíos, sí, ya lo sabemos. ¿Y qué hacen aquí? Escribir, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no escriben en Jerusalén? Bueno, no sé, se fueron allá al desierto. ¿Esto qué es? ¿Monjes? No hay monjes en el judaísmo. Hubo quien dijo que era el origen del monacato cristiano, los de Qumran, ¿no? Bueno, tienen que hacer un puente grande, un acueducto para conectar el monacato cristiano con este tipo de judaísmo. Pero bueno, vale, ya, todo respetable y discutible. Pero ¿qué les ha pasado a esta gente, no? Cuando encontramos este calendario, dije, no, ¿esto qué hace aquí? Un calendario solar. Porque el Imperio Romano había impuesto su calendario. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que nos imponen un calendario distinto al nuestro? Sí, pero si nuestro calendario es, vamos, desde Moisés. ¿Qué Moisés? Desde la creación del mundo, y Dios creó el mundo en 7 días y el séptimo descansó. Y a partir de ahí montamos nuestro calendario, una semana con 7 días y el último descanso, el Shabbat. Y ahora vienen estos a imponernos un calendario distinto. No, mire, eso es corregir nuestra tradición, pero lo que es más grave es corregir a Dios. Por ahí sí que no pasamos. Hubo un sector de judíos, cuando tras la toma y conquista o toma de Jerusalén por los romanos, que no aceptó esto, no le gustó. Y, mira, nosotros no. Pero hubo otro sector del judaísmo que, bueno, hay que negociar, llegar a un acuerdo, dialogar, ¿no? Oiga, mire, espera, hay cosas que no son discutibles, aquí no hay nada que negociar, que estos señores nos van a nosotros a cambiar lo que para nosotros es palabra de Dios. Y nosotros estamos convencidos de que después del viernes es el día del Shabbat, el día del descanso, porque así lo establece la ley de Moisés en el Génesis, y nos va a decir que no. Y que el día de la Pascua, la salida de Egipto, o que no la vamos a celebrar tal fecha porque ellos... no, mire, que no, de verdad que no, que eso no puede ser, ¿no? Esto del calendario es precioso, es una maravilla porque tiene una importancia enorme, es la clave de toda esta historia, ¿no? Investigación o relación que se haya establecido entre este calendario y objetos como el disco de Faistos o incluso la piedra soláctica. Quiero decir, sé que los separan muchos, los separan tanto una distancia geográfica como temporal, pero sí. Es curioso cómo es parecido. Sí. Incluso Stonehenge, aunque igual sí, también. Sí, no, ya te digo que no. Desde el punto de vista de la arqueología y los estudios de Qumran, te lo garantizo, no. No sé si... Pues no, pero es una buena idea. ¿Has hecho tesis doctoral? Ya tienes tema. Porque de verdad que serías puntera en este tipo de estudio. Porque el calendario, ha sido objeto de muchas tesis porque es muy complicado. Es complicado, pero además los judíos en la negociación con los romanos llegaron a un pacto, que es un calendario lunisolar. Que a ver quién... que no se pone de acuerdo lo que significa eso. Pues ya, un calendario lunisolar, ¿no? Bien, no, este es un calendario solar.
que es lo que tenía el judaísmo previo a la dominación romana, ¿no? Vamos con los manuscritos, porque si no, no vamos a hablar de a lo que hemos venido, ¿no? Que es hablar de manuscritos. Bueno, estos fueron los primeros analistas de los manuscritos. Empezamos con arqueología, pura arqueología, historia, después arqueología, también geografía. Venga, por fin, y objetos. Ahora llegamos a los manuscritos. Los manuscritos, esto tardó muchísimos años. Los manuscritos son unos 800 manuscritos, algunos muy fragmentados. Esto es como un grandísimo puzzle al cual le faltan miles de piezas que hay que reconstruir, ¿no? Esto no se hace en 15 días, ¿no? Y mientras, los medios de comunicación esperando, que publiquen lo que hay ahí, ¿no? Como decías antes, que ¿dónde está? ¿Qué es lo que han escondido? ¿Por qué no nos dicen lo que han...? Porque lo están intentando reconstruir. No, algo está... La Iglesia está ocultando... ¡Ay, la Iglesia! El Vaticano tiene manuscritos ocultos en el archivo secreto, que ahora ya no se llama secreto, ¿no? Desde hace 2 días. El archivo secreto Vaticano, yo cuando digo esas cosas a los periodistas, mis amigos periodistas, les digo yo, ojalá el Vaticano tuviese algún manuscrito escondido, ojalá. No va a tener el Vaticano algún manuscrito. Los tienen todos, ahora, luego veremos dónde, ¿no? Bueno, pues estos fueron los primeros, en estas condiciones algunos se encontraron, es uno muy popular, se llama el rollo de cobre, porque está esculpido, no escrito, esculpido en cobre, y aquí tenemos un manuscrito además estupendo, perfecto, ¿no? Fíjense en las imágenes de los primeros, este es Yigal Yadin, aquí tenemos a John Allegro, este que tenemos aquí, viendo los manuscritos y cómo iban, pues intentando hacer un proceso de reconstrucción que se estaba poniendo en marcha. Pero ustedes imaginan esto, es que esto es lo que hay, y en medio lo que no hay, que es más que lo que hay. Pues, ale, ponle letra a esto que hay en medio, ¿no? Esto se llama paleografía pura y dura, ¿no? Y esto es lo que hacen los niños, lo que hacíamos de niños cuando componíamos los puzzles rompecabezas, ¿no? Esto, ir uniendo, y al final, miren lo que tenemos aquí, pues, y bueno, hoy ya con algunos que, para que se conserven dadas sus condiciones, pues que no sé, solo con tocarles se deshagan más de lo que están ya, ¿no? Con pinzas, bueno, con mucho... Bueno, estos manuscritos salieron de aquí. Esta planta, este edificio de 2 plantas que veíamos, que decíamos antes, resulta que tuvo, porque se encontraron, hemos dicho 2 tinteros, se encontraron los manuscritos en las cuevas, se encontraron unos materiales que, fíjense, que se construían aquí bajo el dictado de una persona, luego un maestro, algunos dicen que un maestro de justicia, que aparece en uno de los manuscritos citado en muchas ocasiones. Yo creo que era más bien un líder que un dictatorial, o sea, un dictador que iba dando, pero copiaban, ¿no? Eran como copistas, hacían copias de, ahora veremos qué es lo que escribía toda esta gente, ¿no? Tenían una gran biblioteca, una grandísima biblioteca, que todo eso se perdió, desapareció, pero los contenidos de la biblioteca, los libros, los manuscritos, son lo que guardaron en las vasijas, ¿no? También veremos por qué, cuándo y por qué, ¿no? Aquí tenemos las vasijas y se encontraron también en el scriptorium, por eso sabemos que es un scriptorium, pues estos que son pupitres y mesas donde se sentaban a escribir y copiar. Estos están en el Museo Rockefeller de Jerusalén, ¿no? Donde se pueden ver, ¿no? ¿Qué tenían los manuscritos? Vamos con ellos, ¿no? Pues tenían escritura, claro, si no, no serían manuscritos. ¿Qué escritura? ¿Qué lenguas había? Primero hebreo. ¿Pero qué hebreo? Hebreo de un tipo de hebreo específico, concreto, igual que en castellano hablamos de castellano medieval o castellano, yo qué sé, gótico, o castellano, yo no sé, de filología, pero pues en hebreo hay muchos tipos de hebreo, desde paleohebreo hasta hebreo moderno, actual, ¿no? Pasando por hebreo bíblico, hebreo herodiano, hebreo rabínico, hebreo pues de muchas... pues la grafía es uno de los signos de identificación de la época de la escritura del idioma, ¿no? Esto es hebreo herodiano, de la época de Herodes, es decir, este es el hebreo de Jesús. Así escribían en tiempos de Jesús en hebreo y en arameo, porque la grafía hebrea y aramea es la misma. El arameo y el hebreo es como el gallego y el castellano, yo soy gallego. Vamos, que tú oyes a un gallego, no sé, que sea de una montaña cerrada, lo entiendes. Pues, o al revés, a la inversa, pues son diferencias mínimas, ¿no? Entre el arameo y el hebreo, pero la grafía es la misma. Hebreo cuadrado, herodiano, ¿no? Aquí hay en algunas ocasiones, como se puede ver aquí, estas palabritas de aquí es el nombre de Dios, y al nombre de Dios les daba un poco de reparo
ponerlo en hebreo de la época de Herodes, ¿no? Entonces lo ponía en hebreo antiguo, porque como Dios era muy antiguo, lo ponía en paleohebreo. O en algunas ocasiones, vamos a ver dentro de un momento, algún manuscrito resulta que aparece en griego, con mayúsculas, eso sí, griego uncial, no en griego minúsculo o cursivo, no, griego uncial, ¿no? Que es el famoso manuscrito del padre José O'Callaghan, jesuita, ¿no? Que identificó con un texto de Marcos, que identificó, para mi desgracia, erróneamente, ¿no? Aquí tenemos el nombre de Dios, también otra vez, con escritura hebreo, esto es arameo con cuadrado, pero el paleohebreo para citar el nombre de Dios, ¿no? Aquí tenemos otro papiro. Los pergaminos son piel de oveja y cabra, ¿no? Tratado, que son la gran mayoría, es cuero. El papiro es vegetal, ¿no? Hay algunos papiros y, curiosamente, todos los papiros están escritos en griego. Sin embargo, los pergaminos están en hebreo. Hay alguna escritura griega en algún pergamino, pero el griego parece como que forma parte del papiro, ¿no? Aquí tenemos los materiales donde se escribieron. Hay algunas inscripciones en cerámica, se llaman ostraca en plural. Hay algunos, bueno, esto es un 3%, la gran mayoría son pergaminos, es decir, piel de oveja, cabra tratada, cosida, fíjense aquí el cosido de las pieles, ¿no? Como hacían los rollos, como el rollo de la Torá, ¿no? De la ley, que recortaban y luego secaban, trataban y al final cosían para hacer los grandes rollos con más o menos fragmentos según las dimensiones, ¿no? Papiros, como este que tenemos aquí, y un cobre, que es el rollo de cobre que les decía antes, ¿no? Colección, ¿qué biblioteca tenían aquí esta gente, ¿no? ¿Qué ha llegado hasta nosotros de todo esto? Pues hoy podemos hablar de 3 tipos de escritos en los manuscritos del Mar Muerto. Los primeros son los textos bíblicos, que no voy a decir nada porque es la Biblia. Cuidado, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, que no se corresponde exactamente con el Antiguo Testamento nuestro, pero la Biblia hebrea está toda, completita. Y además insisto esto porque ha habido unos problemones grandes porque algunos decían que no estaba completa, que faltaban algunos libros y sobre todo echaban en cara el polémico libro de Esther, que no estaba el rollo de Esther, ¿no? Sí, hay rollos, hay copias del rollo de Esther entre los manuscritos, o sea, tenemos toda la Biblia hebrea completa, en copias, el rollo de Isaías está requete copiado, pues no sé cuántas, no recuerdo cuántas, 11 o 12 copias del libro del profeta Isaías, del Génesis también hay la pila, hay un montón. Después tenemos un segundo bloque, esta clasificación se me ocurrió a mí hace 20 años, ¿no? Nadie la ha cuestionado, hay otras, pero como no me la han tirado, pues yo sigo diciéndola y sé que hay gente que la utiliza, ¿no? 3 tipos de escritos, los bíblicos, los parabíblicos y los extrabíblicos. Los bíblicos, la Biblia, la hebrea, completa, Antiguo Testamento, básicamente. Segundo, los parabíblicos, para, en griego, alrededor. ¿Alrededor de qué? De la Biblia. Alrededor de la Biblia, ¿qué son? Textos sobre la Biblia, por ejemplo, apócrifos, no están en la Biblia, pero están alrededor. Y exegéticos, que comentan o interpretan los textos bíblicos, ¿vale? O sea, tenemos la Biblia y los que hablan de la Biblia, o están muy cercanos a la Biblia. Y después hay un tercer grupo de libros, de rollos, que son los textos extrabíblicos. ¿Qué quiere decir? Que ni son bíblicos, no son la Biblia, ni hablan de la Biblia o están alrededor de la Biblia. ¿Son qué? Literatura legal, en donde esta es no es que sea la más importante, pero es la más representativa porque dice qué es esto, qué tienen todo, quién es esta gente, qué hacen en el desierto. Literatura legal, que es la regla de la comunidad que trabaja en la tesis, dice quiénes son, qué hacen, cómo se organizan, quién es el líder, cómo se integran, cómo se expulsan cuando cometen algún delito. Textos, segundo, escatológicos, tenían una concepción de final del mundo inmediato, pero brutal, ¿eh? Es la escatología judía en pleno desarrollo, que fue cortada por Lozano, además. Tercero, textos poéticos, mucha poesía, eran unos poetas natos, ¿no? Que se añadía además a la poesía bíblica, ¿no? A toda la literatura poética. Textos litúrgicos, sobre todo ritos de ingreso en el grupo, ritos de ceremonias con motivo de alguna festividad que se incorporaban o se añadían a los textos litúrgicos bíblicos.
Y finalmente textos astronómicos. Uy, lo de la astrología les molaba, les gustaba esto de mirar las lunas. Hay un texto precioso que trabajé hace un par de años y luego publiqué un articulito a mí me gusta mucho, estoy muy orgulloso de él porque es un texto que casi no había sido primero mal identificado, luego se identificó bien y yo lo titulé un tratado de brontología. Brontología, ¿sabes qué es la brontología? Es el estudio, en la antigüedad era el estudio del ruido de los truenos, el sonido de los truenos, el bronto, ¿no? Sí, pues tenía un tratado de brontología, o sea, habían truenos, se quedaban así mirando, escuchaban. ¿Eso quiere decir que Dios está muy enfadado o no? Un poco, pero, ¡uy, que vuelve otro! Sí, está muy enfadado. El tratado de brontología, que es una preciosidad, ¿no? Aquí tenemos un texto, este es mi texto, el texto de la regla de la comunidad, es un texto de 11 columnas, ahora lo vamos a ver. Aquí esto es para contrastar, ven aquí uno íntegro, entero, completito, con algunas lagunas, que les falta aquí texto, nada más, hay que reconstruirlas, eso es muy fácil, pero aquí tenemos uno que esto es nada, imposible, nada que hacer, ¿no? Con estos son textos no identificados, están así clasificados, ¿no? No sabemos si son bíblicos, extrabíblicos o parabíblicos, ¿no? Aquí tenemos otro también que está identificado, pero no recuerdo cuál era. Otro también, muy fragmentado, que es el Sefer HaMilhamá. El Sefer HaMilhamá es un libro precioso. Es un tratado sobre la paz. Me gustaría a mí que los pacifistas estos que salen ahí a reclamar la paz, se lo leyesen. Es un libro espléndido sobre la paz. ¿Quiénes son esta gente? Son una gente que se va al desierto, que no quiere líos, ni con los romanos en Jerusalén, ni con las autoridades religiosas judías que se han, para ellos, vendido a los romanos. No quieren líos con nadie, ellos quieren estar con Dios, nada más. Y hacen un tratado de paz. Y lo llaman libro, se llama libro, Sefer, libro de la guerra. ¿Cómo? Al libro de la paz le llaman libro de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Unos contra otros, y ellos mirando la película, mirando desde lejos, ¿no? El libro de la guerra, el Sefer HaMilhamá. O este es un apócrifo, el rollo de Enoc, tenemos aquí, que hay hasta 5, ¿no? Esto es un comentario al profeta Nahum, Pesher Nahum. Esto es un himno espléndido, este es un texto estupendo, ¿no? Esto es magnífico porque es otro que con el calendario nos da la clave de qué es lo que ha pasado aquí. Resulta que Jonatán, rey asmoneo de la familia macabea, pues fue el último gran rey asmoneo, ¿no? Después ya se acabó, después ya vino Judas Macabeo, líos, palos, y después esta Salomé Alejandra, ¿no? Que ya hay. Claro, los macabeos tuvieron una virtud, pero también tuvo un problema, ¿no? Que derivó en la llegada de los romanos, o condujo a la petición que hicieron los judíos a Roma para que pusiesen orden, porque el judaísmo del siglo I era lo más parecido a una guerra civil. Jerusalén era una guerra civil auténtica dentro del judaísmo. Estaban todos contra todos. ¿Cómo surgió eso? Tras la muerte de Jonatán. Jonatán fue el último rey asmoneo. A partir de ahí, sus hermanos, hijos, nietos, sobrinos, se empezaron a pelear, iba a decir por una mujer, bueno, no, porque Jonatán había sido rey, Judas Macabeo había sido proclamado rey, pero también sumo sacerdote. Bueno, oye bien, ¿no? Sí, porque ahora no tenemos dos poderes, sino que no hay bipartidismo, sino que tenemos un único partido. Ahí está Judas, que es rey y sacerdote, sumo sacerdote, la autoridad religiosa y la autoridad política, ¿no? El rey. Claro, el problema es que después llegó Salomé Alejandra. Salomé podía ser reina, pero no sumo sacerdotisa. ¿Una mujer sacerdotisa en el judaísmo, en el templo? No. Bueno, unos que sí, otros que no, otros que depende, otros que tenían que darle solución. Guerra. Ya tenemos el lío montado. Ahí empezó todo, ahí empezó el final. Y estos, que eran ortodoxos, dijeron,
nosotros nos vamos, aquí no queremos líos, esto no está así, os estáis perdiendo todos el norte, nosotros somos, estaban convencidos, los que tenemos la verdad, estáis equivocados todos, y se fueron al desierto, que es lo que hicieron, ¿no? Una persona que llaman el maestro de justicia, ¿no? Aquí tenemos otro texto que es un texto también, es un texto poético, los cantos del sacrificio del sábado, se llama el Shir Shabbat, los cantos del sacrificio del sábado, para la liturgia del sábado. Fíjense el trabajo que ha dado aquí a los paleógrafos, ¿no? Para reconstruir un texto que es una instrucción pues sobre la comunidad o sobre la estructura de la comunidad, ¿no? Aquí esto es un ejemplo de paleografía de manuscrito. Aquí tenemos a nuestro querido jesuita que ya murió, José O'Callaghan, que leyó un día este manuscrito, no voy a contar la historia porque no nos da tiempo ya, leyó este manuscrito y se pensó que era un fragmento del Nuevo Testamento, este papiro, escrito en griego, y dijo, uy, esto es Marcos 6:52, ¿no? Es lo de la samaritana, aquí habla de... No, sí, ¿es la samaritana? Sí, es la samaritana, ¿no? Lo de O'Callaghan, el texto de Marcos 6. Bueno, y se convenció, y publicó un montón de cosas, provocó una revolución en el mundo de la exégesis bíblica, años 71, 72. Cuando estaba yo empezando en esto, todavía participé, llegué a conocer a O'Callaghan, pues de los improperios que le hicieron, ¿no? De hecho, mi primera publicación, que decías antes, Hipólito, fue sobre esto, porque me dio tanta pena lo que le dijeron al pobre O'Callaghan, ya entonces muy envejecido, muy mayor. Digo, pero ¿cómo se puede ofender de esta forma? Le decían que no tenía ningún rigor científico, que no era investigador, que no era... Y yo estaba empezando y dije, voy a defender a O'Callaghan. Y escribí un artículo defendiendo a O'Callaghan, ¿no? Claro, hoy no lo escribiría porque no tenía razón. El pobre O'Callaghan era muy buena persona, era un santo, pero no. El margen está demostrado, el margen de probabilidades de que este texto fuese de Marcos es de 1 sobre no sé cuántos millones. Nada. Tiene más posibilidades que sea un texto de Pablo, que tampoco, pero vamos, que está más que demostrado, pero bueno, el respeto es muy importante y cuando se pierde... Aquí tenemos más textos, de textos griegos, papiros, más papiros, y vamos a terminar con este fragmento que es el mío. Perdonen la petulancia, ¿no? Pero la regla de la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los que trabajamos esta literatura? Pues este fue el texto de mi tesis, es la columna 1, tiene 10 más, 11 columnas, del Sefer Serek Ha-Yaha, libro de la guerra, libro de la regla de la comunidad, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que hice? Pues coger la primera columna, leérmela e intentar reconstruir esto tras una transcripción. Aquí lo tenemos el texto en hebreo mecanografiado, diríamos hoy, transcrito. Aquí está el texto manuscrito y aquí aparecen pues dos grandes lagunas en la línea 1 y en la línea 2, ¿no? Las lagunas son los espacios en donde no hay texto, ¿no? Que aquí se ve en la transcripción. Aquí dice para, no sabemos vivir, no sabemos la comunidad, para buscar. Es el comienzo de la Constitución española, o sea, el comienzo de la regla de la comunidad, del libro normativo, legal, que estipula ¿esto qué es? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es un libro legal, es literatura legal, ¿no? Inicié entonces hace 20 años ya, esto se defendió en 21 años, 1999, se publicó en el 2000 y pues un proceso, aquí van viendo cómo se va reconstruyendo las lagunas poco a poco hasta llegar a esta propuesta que hice. Esto fue en Salamanca, lo hice en Jerusalén, ya que estoy hablando lo voy a nombrar, con un paleógrafo, un sacerdote francés, experto en paleografía hebrea de tiempos de Jesús, que se llama Émile Puech, y que fue para mí pues lo más grande, porque gracias a él, si no hubiese hecho nada, hubiese sido una tontería, ¿no? Pero gracias a él pues conseguí reconstruir este fragmento y las dos grandes lagunas que tenemos en la línea 1 y en la línea 2, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Pues es el comienzo de un texto legal, pues para vivir según estas normas, según estos criterios y ya. Luego va ya a partir de la línea 5 estableciendo las normativas, los criterios pues para poder vivir en la comunidad, ¿no?
como los grandes científicos, ¿no? Cuando estás trabajando en una cosa de estas, te sorprenden otras cosas. A mí me sorprendió encontrar un fragmento muy pequeñito, que es este, que se ve aquí, en la cueva 11, que se llamaba el 11Q29, que nadie había identificado, y de estas cosas que estás leyendo para documentarte para tu tesis, no otras cosas, y de pronto encuentras lees esto y dices tú, su espíritu para traicionar a... Anda, si esto lo he visto yo en mi texto. Y entonces comparé este fragmento con el que sí tengo en las 11 columnas de la regla de la comunidad. Cuando lo comparo digo yo, ¡ah! El 11Q29 es lo mismo que 1QS, mi texto, la columna 7, las líneas 20-21. Claro, genial. Por sorpresa, como cuando descubres un astro nuevo, ¿no? Y luego vas y le pones el nombre. Yo digo que este es el fragmento Vázquez, porque es el que encontré, el que identifiqué yo, no me dedico a esto, pero fue por una casualidad, ¿no? Y sí, algunos colegas que sí lo dicen así, ¿no? Que está publicado. Todos esos manuscritos hoy están aquí, en Jerusalén, en un museo que se llama el Museo del Libro, que está dentro del Gran Museo de Israel, en el centro de Jerusalén. Bueno, no en el centro del casco histórico, en un lateral, pero muy cerca del casco histórico. Es un museo subterráneo, es una cámara acorazada. Ya se encargaron el Estado de Israel de construir allí un búnker para meter sus grandes tesoros, que es esto. Pero no por una motivación religiosa, ¿eh? Eso nos interesa a cuatro locos, pero a ellos les interesa por una cuestión política, ¿no? Están blindados, con cristales expuestos, algunos son reproducciones y no lo sabe nadie, con cristales que vamos por delante, por detrás, con cámaras de seguridad, yo me hice amigo de un guardia jurado que estaba allí porque estaba mosqueado conmigo porque siempre iba a ver el mismo manuscrito que era el mío. Y ya digo, tengo que hablar con el director del museo para decirle, mire, no lo voy a robar, solo vengo a verlo porque lo estoy estudiando, ¿no? Y ya al final lo que pude es tocarlo. Bueno, aquí se ve el museo, la planta, es un edificio espectacular, arquitectónicamente muy bello, luz, tinieblas, y la luz refleja una de las tapas de las vasijas en donde se guardaron los manuscritos, ¿no? Y al otro lado está las tinieblas, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, ¿no? Hoy tenemos los manuscritos digitalizados todos por internet, se meten en internet, ponen manuscritos del Mar Muerto, o en inglés, en hebreo o incluso en castellano, y les llevan a páginas como esta de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La Universidad Hebrea tiene una sección, un departamento que es el Orion Center, en donde allí están trabajando como locos, ¿no? Y son gente además muy hábil, muy ágil, muy trabajadora, que hacen pues reconstrucciones muy buenas y reproducciones de los manuscritos como esta que vemos aquí, ¿no? Bueno, Qumran está en los medios, los manuscritos siempre, con muchísima frecuencia, ¿no? Hace unos meses cogí estas noticias que salió en El País. El manuscrito más misterioso del Mar Muerto narra la salida de Noé tras el diluvio. En El Mundo, la columna 10 del rollo apócrifo del Génesis, así fue la expiación de Noé. La Voz de Galicia, el misterioso documento bíblico que desvela qué hizo Noé al salir del arca. Un manuscrito del Mar Muerto explica qué hizo Noé tras el diluvio universal. Y yo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y se arma un revuelo y todos los periodistas que hemos descubierto la verdad sobre el arca de Noé, ¿no? Y después, ¿por qué? Porque un manuscrito del Mar Muerto que no se había identificado. Digo, ¿cómo que no se había identificado? Este manuscrito son titulares de prensa, hace una exposición en Jerusalén espectacular y yo no la fui a ver porque digo, ¿pero esto es una tomadura de pelo o qué? ¿De qué van? Pero si este manuscrito es de los primeros que se encontró, el texto de Noé, la historia, el apócrifo de Noé, me están contando un descubrimiento de ahora, hace 50 años que lo conocemos este texto, ¿no? Mírenlo, Florentino, el que les decía antes, que editó en 1992 textos de Qumran en la editorial Trota, que está en la calle por aquí abajo, en la calle Ferrat, o por lo menos estaba antes la sede de la editorial Trota, lo publicó, aquí está el texto, y nos dicen que lo han descubierto ahora, en el 2018. No, en 1992 Florentino lo tradujo al castellano ya. Aquí lo tienen, está aquí el texto, ¿no? Incluso yo en ese librito que está ahí lo comento antes de que supuestamente lo encontrasen. Venga, hombre. Bueno, esto es una presencia mediática permanente. Yo recuerdo una vez, y ya terminó, que a un profe de allá de manuscritos de Qumran le dije, jo, pero esto de verdad los periodistas, yo soy periodista, pero los periodistas es que no ¿por qué siguen inventando? Y me dijo esto, déjalos, porque ellos nos dan publicidad.
y luego nuestros libros van y se venden. La gente se cree que van a encontrar y luego se encuentran con otra historia, ¿no? Si quieren alguna bibliografía sobre esto, pues esto es lo que he escrito hasta ahora sobre los manuscritos. Esta es la tesis, la regla, el libro de la regla de la comunidad, Biblioteca Midrásica de Verbo Divino. Este es un libro que está traducido, los manuscritos del Mar Muerto, lo tienen aquí también en italiano, aquí en italiano, aquí en portugués. Este es el de 2016, este es otro de 2008-9, y bueno, este salió aquí cuento un poquito la historia de los manuscritos en esta guía de la Biblia de 2019, y dentro de unos meses, ya en el 2020, saldrá este librito. Va a ser un librito pequeño, 180 páginas, que se va a titular Literatura intertestamentaria, lo que les decía antes, porque en la literatura, en el intertestamento, que es la literatura intertestamentaria, están los manuscritos del Mar Muerto, pero no solo. Está también otra literatura, como es la apócrifa seria, no apócrifos estúpidos, que son muy cercanos a nosotros ya, o sea, muy tardíos. Apócrifos serios, manuscritos del Mar Muerto, y el comienzo de unos comentarios e interpretaciones de los judíos que se llama la literatura rabínica, de los rabinos, que ya nos ponemos entre el siglo final del siglo II, comienzo del siglo III de la era cristiana, ¿no? La literatura intertestamentaria, yo digo que empieza el año 300 antes de Cristo y termina el 300 después de Cristo. 600 años para una literatura que está a caballo con el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Gracias. ¿Alguna pregunta? Venga. ¿Qué novedades hay del rollo de cobre? Bueno, yo tengo un amigo que hizo la tesis sobre el rollo de cobre y dice que es de película, ¿no? El rollo de cobre es un rollo enigmático porque es el único que no se escribe ni en papiro ni en pergamino, se escribe en cobre. Los arqueólogos, cuando lo encontraron, se preguntaron, ¿esto qué es?, ¿no? Y primero estaba en cobre, era muy difícil de abrir porque se fragmentaba, ¿no? Entonces tuvieron que, con láser, llevarlo a Jordania y ahí, con un proceso de, bueno, depuración espléndida, consiguieron abrirlo como eso, cortando, ¿no?, en láminas, sacando las láminas. Cuando lo abrieron, pues lo transcribieron y lo tradujeron, ¿no? Y se encontraron con frases que comienza así y termina así, diciendo de esta forma: en la colina de Cojlit, 7 pasos hacia el norte, 3 hacia la derecha y un brazo hacia la izquierda, excava tantos centímetros o pies hacia el sur y te encontrarás 13 copas de oro o 14 de plata y no sé cuánto, claro, y el tesoro del templo, dijo el primero que lo identificó, que fue John Allegro. Dijo: hemos encontrado el tesoro del templo. O sea, no solo los manuscritos del Mar Muerto, sino el tesoro del templo que desapareció. Digamos, el Arca de la Alianza, para entendernos, ¿no? Algunos ya dijeron, el Arca de la Alianza está en Qumran. No, el Arca de la Alianza. Qué graciosos. Ni Indiana Jones la encontró. El Arca de la Alianza se fundió, que era de oro, y la fundió Nabucodonosor cuando destruyó Jerusalén, que es cuando desaparece el Arca. Pero ¿qué me van a contar? El Arca de la Alianza. Bueno, el tesoro del templo, ¿no? Pues el Arca ya no, pero el tesoro del templo fue destruido en el año 70 y todo eso no se sabe qué pasó. Dicen que los romanos se llevan con el Arca, ¿no? El arco de Tito, que está en Roma, enfrente del Coliseo, pues ahí está el traslado del Arca, ¿no? Bueno, sí, no parece que no hubo ningún traslado de Arca porque no había ningún Arca cuando los romanos destruyeron Jerusalén. El Arca desapareció el año 587 a.C., ¿no? Entonces, en el año 70 después de Cristo, el Arca no pinta nada, ¿no? Pero es un símbolo. La menorá también lleva, ¿no? Bueno, los objetos que hay en el templo, eso sí, desaparecieron. El texto del rollo de cobre, algún iluminado pensó que era el lugar en donde estaban enterrados los tesoros del templo, cálices de oro, plata, todo. Bueno, se pusieron a excavar como locos en lugares como la colina de Cojlit. Y dijeron, ¿la colina de Cojlit dónde está? No sé, empezaron a buscar la toponimia, ¿no? A buscar por aquí, no hay ninguna colina de Cojlit. El valle de no sé cuánto, no recuerdo qué nombres, todos son nombres de ficción. A lo mejor encriptados, no sabemos, pero no han encontrado nada. Solo te puedo decir que hubo un arqueólogo británico que se volvió loco. No me estoy pensando, no me sale ahora. Loqueó. Y después ya lo abandonó su mujer y los hijos, terminó en un psiquiátrico en Londres.
loco completamente, porque se volvió... hubo otro que se suicidó también por esto, ¿no? Porque quería encontrar el tesoro del templo, se fue a buscar... Claro, esto es buscar... Bueno, yo no me atrevería a decir que es el tesoro del templo o que no es el tesoro del templo, ¿no? Es un texto que es enigmático, que es lo que he dicho al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque describe el lugar en donde están escondidos los tesoros del templo, pero con nombres que no existen, de lugares que no existen, ¿no? Y con cantidades quizás exageradas de dimensiones del tesoro, los tesoros que hay, ¿no? No me atrevo a decir más, ¿eh? Porque no... Como es un poco así, además, como sé que hay gente que se ha muerto por eso, pues no me acerco mucho, por si acaso. Sí. Sí, además, mal, ¿eh? Y la familia la abandonó porque él se volvió tarumba, ¿no? Con todo esto, ¿no? Sí. Ahí creo que cuento algo de la historia de esto del rollo de cobre, ¿no? Y sí, es muy complicado. O sea, no sacas nada en conclusión de, bueno, el libro, el rollo, ¿qué es lo que cuenta? Los tesoros. Es una numeración, es un poco el libro de los números. Va enumerando, pues en tal sitio tantas cucharas de bronce, en tal sitio tanto no sé cuánto, pero es que tal sitio no está identificado, ningún sitio de los que cita está identificado. No sé si hay 30 o 40 lugares localizados, el nombre, identificados los nombres, pero localizado ninguno. ¿De dónde estamos hablando? ¿En qué sitio? No hay, ¿verdad?, ninguna referencia, nada que tenga que ver con la vida de Jesús. En absoluto. Porque lo que sí que describe la misma realidad es... Sí, eso sí. El Nuevo Testamento. Claro, gracias por decir esto, porque esto se me estaba olvidando, que es la conclusión. La pregunta de siempre. ¿Jesús fue del grupo esto? Bueno, el grupo inicialmente se llamó los esenios, el movimiento esenio, ¿no? Que no es exactamente así. Esenios al principio. Luego, en un momento determinado, se convierten, los esenios se van y se queda un grupo más radical, ortodoxo, fundamentalista, diríamos. Los esenios se van al norte, por eso hay un documento que es el documento de Damasco, de los esenios, porque están ya en otro sitio. Hay esenios en Jerusalén también, ¿no? En tiempos de Jesús, Flavio Josefo habla de ellos, ¿no? Pero de Jesús no hay ni una sola alusión. ¿Por qué? Porque esto es un grupo cerrado y Jesús es un grupo abierto. Porque esto es un grupo que vive la ley de Moisés, la Torá, al pie de la letra. Por ejemplo, lo de la purificación que decíamos. Jesús está saltándose la ley cada 2 por 3, la ley judía, y la está reinterpretando. ¿Habéis oído que se dijo? Pues yo os digo. Claro, ¿por qué condenan y muere Jesús en la cruz? Porque está transgrediendo toda la legislación judía. Y estos la están cumpliendo a rajatabla. Echan a los que no la cumplen. Es decir, es absolutamente imposible que Jesús estuviese en este grupo. Vamos, no lo aceptarían, lo echarían, pero a patadas. Vamos, no moriría en una cruz, moriría lapidado allí a la entrada de Qumran, porque es justo lo contrario. También Juan Bautista, que es otro de los que no sé por qué, supongo que son los periodistas, ¿no? Los que, pobres, los que lo vinculan. Es que, ¿por qué? Porque Juan Bautista bautizaba al lado, en la desembocadura del Jordán, o sea, al lado de Qumran. Y entonces, no, seguramente, y como este era un poco loco, Juan Bautista, seguramente era de este grupo también. Tampoco, si es justo... Y pues estaba en el desierto. Tampoco. A Juan Bautista es que lo veían de lejos y lo fusilaban con un cañonazo. Que no, por Dios. Juan Bautista es lo contrario. Ellos, la pureza ritual más rígida de todo. Vamos, nada de, por ejemplo, contactar con un cadáver. Oye, Juan Bautista se ponía la piel de un camello encima, si eso no es un cadáver. Después, la comida que tenía eso, me río yo de la comida kosher de los judíos hoy, ¿no? La comida que comían ellos era pura ritualidad, ¿no? Nada contaminado, nada mezclado. Bueno, y Juan Bautista se comía saltamontes del campo que andaban, vete tú a saber, pisando todo lo que fuese excrementos, y miel silvestre. No miel silvestre, miel silvestre. O sea, miel mezclada, contaminada. No, Juan Bautista era un impuro para acercarse a eso. Ni Juan Bautista, ni Jesús. Lo importante de los manuscritos, o sea, lo importante no es si estaban vinculados Jesús, Juan Bautista, a Qumran, que no, eso está más que demostrado. Lo importante de estos manuscritos es que reflejan el judaísmo del siglo I en Jerusalén, que en esos textos constantemente están hablando en Jerusalén. Y entonces hoy leemos el Nuevo Testamento, incluso parábolas de Jesús, y vemos, esto lo hice por esto. Fariseos, saduceos, celotas, sicarios incluso, ¿no? Se habla de todos los grupos judíos del siglo I del Nuevo Testamento, menos de los de Qumran, y son contemporáneos. Y cuando Jesús se va a bautizar al río Jordán, los ve, que se ven. Oye, ¿aquella gente quiénes son?
Están locos, ¿qué hacen allí? ¿No? Son judíos de los nuestros, pero están en el desierto. Sí, son un grupo de chalaos que están allí viviendo la ley al pie de la letra, no a rajatabla. ¿Algo más? Sí. Cuando miramos la Biblia hebrea, nos vemos desde el texto de Leningrado de 19, ¿no? Sí. Estas descubiertas son más antiguas. Sí. La pregunta es, ¿qué hay de cambio relevante que se haga una comparación de Leningrado D y los manuscritos? Sí, sí, sí. Buenísima la pregunta, muchas gracias. Es lo que se está haciendo ahora. Claro, adiós. Es lo que se está haciendo ahora porque hasta ahora, y ahora me refiero al año 2000, hasta el año 2000 todo era un proceso, bueno, los primeros años arqueológico. Sacar toda la luz. Segundo, reconstrucción, hasta el año 2000, pongamos. A partir del año 2000 hay un cambio, ya no hay mucho más que reconstruir. Puede haber alguno no identificado que se identifica, como el que os decía antes, el 11Q29 que encontré yo, pero hay más, pero muy pequeñitos. Es decir, ya no hay grandes aportaciones de identificación. Ahora el paso siguiente es este. Con respecto a los textos bíblicos, porque eso que la pregunta que está haciendo es sobre los textos bíblicos, ese es el. Ahora vamos a comparar en la Biblia hebrea que utilizamos nosotros, la fuente de la Biblia original de la Biblia hebrea, con estos manuscritos que tiene la Biblia hebrea. Y claro que hay diferencias, ¿no? Hay bastantes variantes, ¿no? Incluso hay variantes dentro de algunos de los libros entre ellos. O sea, hay alguna versión del libro de Isaías, que hay 11 libros de Isaías, me parece, si no me equivoco, entre uno y otro. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde ya el comentario se convierte en texto. Y entonces anotaciones que se hacen marginales en el manuscrito, en la copia siguiente se convierten en texto del manuscrito, ¿no? Pero vamos, hoy esto es como la pregunta que nos hacía antes esta chica, que es ¿y por qué no se incorpora ahora? No, porque no podemos tocar el canon. O sea, los judíos no pueden tocar el canon de su Biblia hebrea. ¿Cómo van a tocarlo? El canon Yavne, año 99, 100, siglo I, estamos en el 2019, ¿cómo van a...? Ahora borramos toda la historia del judaísmo. No, se mantiene todo eso, pero los estudiosos, que desgraciadamente son poquitos en el mundo judío, porque hay muchos judíos ortodoxos pero no estudian la Biblia, la leen, la memorizan, la viven, pero no la estudian, no la critican, no la juzgan, no la analizan, no la interpretan y no la actualizan, ¿no? Que es lo que hacen la gran mayoría. Pero hay judíos, que es curioso, hay judíos que estudian la Biblia que la mayoría son no creyentes, porque el judío creyente no la estudia, se la aprende y ya, y le da vueltas y vueltas y vueltas en las sinagogas, por ejemplo, ¿no? En las escuelas judías, ¿no? En los Bet Hamidrash y todo esto, pues sí, pero ya, nada, no. Muy buena pregunta, gracias. Vale, hasta la próxima. Muchas gracias por haber venido.